Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver el examen de selectividad de matemáticas, bueno, la pregunta 6 o el problema 6 del examen de selectividad de matemáticas 2 de septiembre de 2020 de la Comunidad Valenciana. Vale, en esta pregunta nos piden que calculemos, que obtengamos, nos dan un triángulo formado por los vértices A, B y C, ¿vale? Estos vértices, si dibujamos unos ejes coordenados, algo así, pues bueno, va a formar algo más o menos así. Algo así será el triángulo, ¿vale? Vamos a utilizar otros colores para que se vea un poco más claro lo que vamos a hacer. Aquí y hacia acá, ¿vale? Y bueno, asumimos que aquí arriba está el 12, aquí está el 5 y aquí está el menos 5, ¿vale? Entonces ya ahora tenemos el triángulo, ese triángulo que nos están dando, y ahora lo que nos están diciendo es que inscrito dentro de ese triángulo tenemos un rectángulo, ¿vale? Un rectángulo que dos de los vértices están en menos x0 y x0, o sea, un punto que está aquí, claramente con, con x entre 0 y 5, vamos a suponer un punto aquí, otro por acá. Y el otro punto, para estar inscrito en el triángulo, pues tiene que pertenecer al lado del triángulo, a los segmentos A, están dentro del segmento AB y AC, ¿vale? Entonces va a ser algo, vamos a poner las rectitas, más o menos algo así, ¿vale? Esa es la figura. Y lo que nos están pidiendo, en este caso, es que hallemos el área de esta figura, ¿vale? El interior del área, maximizar el área de ese rectángulo. Vamos a verlo en GeoGebra para ver cómo varía, cómo es que he preparado un applet para que nos ayude un poco a ver cómo es que varía la cosa en este rectángulo. Tenemos aquí la figura, ¿vale? Fíjense que si nosotros movemos el valor de x, ¿vale? X es este, recordemos, es 0x, es este punto que está aquí. El otro se va a mover hacia acá, hasta 0, hasta menos x0, perdón, x0 y menos x0. Y al mover el valor de x, pues fíjense cómo va variando el rectángulo, siempre estando inscrito dentro del triángulo, y al variar el rectángulo, pues eso va a hacer que el valor del área vaya variando, ¿vale? Aquí hay una función, en función de x esta es la función del área, en dependencia de cómo va variando el valor de x, pues el área va cambiando, ¿vale? Vamos ahora a trabajar, a hacerlo analíticamente. Fíjense que cuando el x vale 5, ¿vale? Como lo que queda es solamente una línea, con lo cual el área es 0, y cuando x vale 0, pues lo que queda es una línea vertical, el área vale 0. Para valores intermedios, pues el área es positiva, y bueno, vamos a tener, bueno, el área siempre es positiva, pero que bueno, que va a existir para valores intermedios es que va a existir el área y que vamos a poder calcular dentro de esas áreas cuál es la mayor de todas las áreas, ¿vale? Vamos a regresar al problema original. Aquí lo que tenemos es, lo primero que nos piden es escribir la función f en x del área del rectángulo. Notemos que el área del rectángulo pues va a ser igual a x por y, donde x y son las coordenadas de este punto, ¿vale? Este punto tiene coordenadas x y. Entonces va a ser, perdón, x por y no, 2x. ¿Por qué el 2? Porque aquí esto mide x, esta parte de aquí mide x y esta también. Entonces el área es 2x por y, ¿vale? 2 por x por y. Bien, ahora lo que tenemos es ver cuánto es que vale y, ver cuánto es que vale la ordenada de este punto de acá. Y para eso vamos a utilizar que ese punto está sobre la recta que pasa por A y por B, ¿vale? Esto creo que podemos borrar aquí porque esta parte no la vamos a necesitar. Entonces hay que averiguar la recta que pasa por A y por ahí C, ¿vale? Fíjense que A es el punto 0,12 y el C es el punto 5,0. Vale, esto hay varias formas de hacerlo, pero bueno, yo creo que la más fácil, al menos para mí, ¿vale? Ya cada cual pues lo hace como prefiera, pero para mí la forma más fácil es escribir igual a mx
más n, ¿vale? Y como tiene que suceder que el valor de que ambos puntos pasen por la recta, pues ambos puntos tienen que satisfacer esta ecuación, ¿vale? Entonces lo que hacemos es sustituimos aquí. Si tenemos que la i vale 12, ¿vale? Lo que vamos a tener es que 12 va a ser igual a ¿qué? A m por 0 más n. Y de aquí lo que sale es que n tiene que valer 12. Y ahora, como la recta tiene que pasar también por este otro punto, pues vamos a tener que 0 va a ser igual a m por 5 más n. Y de aquí lo que sale es que como n vale 12, ¿sí? Lo que vamos a tener es que 0 va a ser igual a m por 5 más 12. Ahora pasamos el 12 para acá restando y nos queda que m es igual a menos 12 sobre 5. ¿Vale? Con lo cual la recta que estamos buscando es igual a menos 12 sobre 5 x más 12. Esa es la recta que tenemos. Entonces, la x, en el caso de la x tenemos el punto ese 2x, y en el caso de la y tenemos este punto. Entonces la función f en x pues va a ser igual a 2x por esta expresión que es menos 12 sobre 5x más 12. ¿Vale? Y entonces vamos a calcular cuánto es que tendríamos acá. Lo primero que tenemos que hacer es, esta es la función, el apartado A es eso, es hallar la expresión analítica del área. La expresión analítica del área es esta. Esto se puede escribir un poco más bonito si agrupamos todo y lo escribimos como un polinomio, ¿vale? Porque es al final un polinomio lo que nos queda. Nos va a quedar menos 24 sobre 5x al cuadrado más 24x. Vale, ya tenemos la expresión y ahora tenemos que hallar el valor de x para que el área sea máxima y las dimensiones del rectángulo que hemos obtenido. Esto hay dos formas de hacerlo. Una forma es utilizando optimización, es la que voy a hacer ahora. Y después vamos a ver otra forma utilizando que esto es una función cuadrática y con lo cual el máximo va a estar en su vértice y el vértice de las funciones cuadráticas pues es fácil de calcular. Entonces vamos a empezar primero por la parte por la parte de análisis, por así decirlo. Tenemos que f' en x, vamos a hallar la derivada y buscar los ceros de la derivada y ver que ahí hay un máximo o un mínimo. F' en x, ¿qué es? Pues f' en x va a ser igual a menos 48 sobre 5x más 24. ¿Vale? Y ahora f' en x va a ser igual a 0, pues ¿cuándo? Pues cuando esta expresión, menos 48 sobre 5 más 24 sea igual a 0. Y de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues aquí podemos pasar el 24 para allá restando, nos quedaría menos 48 sobre 5, aquí se me ha olvidado la x. Vamos a volver a escribir esto, aquí lo que va es x y aquí más 24. Sobre 5x más, igual a menos 24. Y ahora pasa el 5 multiplicando por 24 entre 48. Vale, y como es menos entre menos, pues se queda más. Y fíjense que aquí el 48, esto se va con esto y aquí lo que nos queda es un 2. Entonces aquí nos queda 5 medios. ¿Vale? La x vale 5 medios. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ahora, como la x sabemos cuánto vale, vale 5 medios, tendríamos que ver que ahí efectivamente hay un máximo ahí, ¿vale? Ver qué es lo que pasa, porque realmente como tenemos un intervalo que está cerrado, es entre 0 y 5, tendríamos que comparar qué es lo que ocurre en ambos extremos del intervalo con los valores donde la derivada se hace 0. Lo que va a pasar es que en 0 y 5 pues ya vimos que el área va a valer 0, entonces donde único va a tener sentido va a ser ahí, pero de todas formas lo analizamos. Lo que hacemos es analizar los signos de la derivada, aquí estaría el 5 medios, y lo que va a ocurrir es que como esto es una recta, ¿vale? La derivada es una recta, pues ella va a tener una pendiente negativa. Entonces aquí
Es una recta con pendiente negativa, con lo cual antes del 0, o sea, para valores menores que donde corta el eje de las x va a ser positiva, aquí va a ser negativa, entonces vamos a tener que la función va a ser creciente aquí y aquí va a ser decreciente. Entonces aquí tiene que haber un máximo, o sea, la función va a ser algo así, ¿vale? Con lo cual en este valor hay un máximo. Esto lo voy a bajar un poco porque se ve un poco ahí demasiado abarrotado todo. Vale. Y aquí esto vamos a poner de nuevo la flecha. Entonces, sabemos que en el valor x igual a 5 medios, 5 sobre 2, hay un máximo local o relativo. Pero fíjense que como la función es creciente antes de 5 medios y decreciente después de 5 medios, o sea, entonces lo que vamos a obtener es que ese máximo va a ser global, ¿vale? O sea, también va a ser absoluto. Y eso lo pueden justificar como acabo de decir. También será absoluto porque a la izquierda de este valor la función es creciente y a la derecha es decreciente, con lo cual no va a poder haber ningún otro valor que sea mayor que ese que está ahí. ¿Vale? Entonces tenemos ahí el máximo absoluto en x igual a 5 medios y ahora el valor de y, pues ¿cuánto va a valer? Pues hay que sustituir aquí. Vamos a tener menos 12 sobre 5 por 5 sobre 2, y aquí se van muchas cosas, más 12, ¿vale? Fíjense que aquí este 5 se va con este 2 se va con este menos 2 y aquí lo que queda es menos 6, ¿vale? Entonces el resultado, ¿cuál va a ser? Va a ser menos 6 más 12, que es igual a 6. Entonces las dimensiones del cuadrado que tenga área máxima va a ser de base, va a ser 2x, o sea que va a ser 2 por 5 medios, y eso va a ser igual a 5. Y de altura, pues de altura vamos a tener que va a valer y, que es igual a 6. ¿Vale? Entonces ya tenemos la base, tenemos la altura y el área, que va a ser máximo, pues va a ser 5 por 6, que es igual a 30 unidades cuadradas. ¿Vale? Entonces ya tendríamos, aquí serían 5 unidades y aquí serían 6 unidades. Ya tendríamos el apartado B realmente completo. La otra forma de hacerlo, que dije que iba a explicarlo también de otra forma, es que la función esta es una parábola, ¿vale? Es una parábola. Voy a escribir aquí. Voy a copiar la función, ¿vale? Y vamos a escribir cómo se justificaría. Otra vía. O sea, f en x es igual a esto, es una parábola. Una parábola que abre hacia abajo, con lo cual tiene un máximo en su vértice. ¿Vale? Y como tiene el máximo en el vértice, lo único que tenemos es que hallar el vértice. Y las coordenadas del vértice van a ser de la forma x, o sea, el vértice está en x igual a menos b sobre 2a. ¿Vale? Siempre está en esa posición, entonces menos b aquí sería menos 24 sobre 2a, que es 2 por menos 24 sobre 5. Fíjense que aquí este 5 va a pasar arriba multiplicando, entonces lo que vamos a tener va a ser 5 por menos 24 sobre 2 por menos 24. Evidentemente
Los menos 24 se pueden cancelar. Este con este. Y lo único que nos queda es 5 medios. Ventaja de esto, no tienes que derivar. Desventaja, tienes que decir que es una parábola que abre hacia abajo, con lo cual lo que tiene es un máximo. Y bueno, el máximo va a tener un máximo en el vértice y el vértice está en esta coordenada. Pero, hombre, yo creo que es más fácil. El resto ya es igual, ¿vale? Una vez que tienes que x vale 5 medios, el resto es completamente igual. Entonces, vamos a ver el apartado C. En el apartado C nos piden la proporción del área del rectángulo con la proporción del área del triángulo, ¿vale? Pero antes de eso, vamos a verlo en GeoGebra, si lo que hemos obtenido es realmente lo que nos da la expresión que tenemos, ¿vale? Fíjense aquí, yo he dibujado la función. Esta es la función área, es una parábola, como dijimos anteriormente. Esta va a ser su expresión analítica, es similar a la que teníamos, ¿vale? Y fíjense cuando nosotros movemos el valor de x, bueno, aquí se ve claramente que en 2,5 va a estar el máximo, ¿vale? Ahí va a valer 30 el área. Para valores mayores el área va disminuyendo y para valores menores que el 2,5, pues lo mismo, 29, 28, pero en 2,5 es donde se alcanza la máxima área que vale 30. ¿Vale? Entonces, bueno, no es complicado verlo, que el área máxima es esa. ¿Vale? Mediría 5 la base y mediría 6 de altura. Aquí está, que vale 6 y 5. Entonces, ahora, el apartado C. En el apartado C, vamos a regresar al problema. En el apartado C, lo que nos piden es que calculemos la proporción de las áreas entre el rectángulo y el triángulo. Bueno, el triángulo, el área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. En este caso la base va a ser 10, la altura va a ser 12, ¿vale? Y esto sobre 2, notemos que esta parte, pues vamos a tener 5 por 12, ¿vale? Esto va a ser igual a 60. Y por otra parte, el área del rectángulo, bueno, esto me ha quedado bastante feo. El área del rectángulo ya vimos que era igual a 30 y eso implica que el área del triángulo sobre el área del rectángulo pues van a ser 2 entre 1. O sea que la proporción va a ser 2 a 1. En realidad no es una proporción, es una razón, ¿vale? Entre el área del triángulo y el área del rectángulo. Ahí, bueno, yo creo que para que haya una proporción es cuando tienes razones que son iguales. Este no es el caso, realmente es una razón lo que hay. Ahí el enunciado es incorrecto. Pero bueno, en castellano a veces se utiliza proporción para referirse a eso, pero desde el punto de vista matemático lo que hay es una razón entre las dos cantidades. La razón es que por una unidad de área del rectángulo tienes 2 unidades de área del triángulo. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente.